Señoras y señores, bienvenidos a Corrillos, el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Soy Juvenal Bolívar y me complace acompañarles en sus hogares. Hoy en Corrillos pondremos sobre la mesa la conveniencia para Santander del uso del fracking para la explotación petrolera y la devastación que podría generar su implementación tras el anuncio de Ecopetrol. Y para entrar en el tema de hoy, conozcamos en detalle qué es el fracking, qué implica su utilización y qué tan cierto es que sin él las posibilidades de seguir produciendo petróleo en Colombia serían mínimas. Veamos. La fracturación hidráulica o fracking es una técnica que permite extraer el llamado gas de esquisto, un tipo de hidrocarburo no convencional que se encuentra literalmente atrapado en capas de roca a gran profundidad. Luego de perforar hasta alcanzar la roca de esquisto, se inyecta a alta presión grandes cantidades de agua con aditivos químicos y arena para fracturar la roca y liberar el gas metano. Cuando el gas comienza a fluir de regreso, lo hace con parte del fluido inyectado a alta presión. La fracturación hidráulica no es nueva. En el Reino Unido se utiliza para explotar hidrocarburos convencionales desde la década del 50, pero solo recientemente el avance de la tecnología y la perforación horizontal permitió la expansión a gran escala del fracking, especialmente en Estados Unidos, para explotar hidrocarburos no convencionales. Hace algunos días el ministro de Minas y Energía aseguró que en Colombia se puede hacer fracking de manera segura y responsable, a pesar de que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, aseguró que no hay contratos de fracking en Colombia. Sí hay evidencia de contratos aprobados como en San Martín, Cesar. Se conoce que actualmente la Agencia Nacional de Hidrocarburos cuenta con 22 bloques asignados para este tipo de áreas y 6 contratos firmados para iniciar en forma la exploración de estos yacimientos en el Valle del Magdalena Medio y el Catatumbo. En los últimos días, el tema se puso de moda en Santander debido a que se tienen indicios que en algunas zonas petroleras del departamento se tiene previsto el uso del peligroso fracking, razón que llevó a la Asamblea a realizar un debate de control político en el que la misma Duma, los académicos y las organizaciones ambientales alertaron acerca de las consecuencias nefastas del procedimiento hidráulico. En Corrillos conoceremos los detalles de lo que es el fracking, lo que persigue el gobierno con su utilización y las alertas que prendieron las organizaciones sociales en Santander. Anímense a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube, y en nuestro portal web www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político y también ver nuestro programa en retransmisión. Y para analizar nuestro tema de hoy, hemos invitado a Carlos Alberto Morales, diputado de Santander, a Óscar Vanegas Angarita, ingeniero de petróleos y académico, y a Claudia Patricia Ortiz, representante del movimiento Ríos Vivos. Con ellos analizaremos en Corrillos la conveniencia para Santander del uso del fracking para la exploración petrolera y la devastación que podría generar su implementación tras el anuncio de Ecopetrol. Diputado Morales, ¿por qué decidió la Asamblea de Santander realizar un debate sobre el fracking? Porque históricamente este ha sido un departamento petrolero, porque la Agencia Nacional de Hidrocarburos entregó unos bloques para explotar petróleo no convencional mediante la técnica de fracking en algunos municipios del departamento de Santander donde se ha producido petróleo, como es el caso de Puerto Wilches en la vereda del Pedral, San Vicente, pero también puede ser extensivo a otros municipios del Magdalena Medio y el entorno santanderiano, como el caso de San Calixto en el Catatumbo norte de Santander y San Martín en el Cesar. Además, señor diputado, usted es ingeniero de petróleos. En términos sencillos que podamos entender, ¿qué es el fracking? Esa es una tecnología que en español se llama fracturamiento hidráulico. Generalmente el crudo, para hablarlo didácticamente, la explotación de petróleo se hace de una manera vertical cuando perforando un pozo, cuando la explotación obedece a rocas madres porosas, permeables, y entonces cuando se perfora el pozo por presión, digámoslo así, fluye el petróleo sin otra ayuda adicional. Pero la explotación de petróleo no convencional necesita la utilización de una tecnología mucho más fuerte, porque son rocas lutitas donde no son permeables y no son porosas, y ahí se encuentra atrapado el petróleo y el gas. Y entonces hay que generar una mezcla de gran cantidad de agua bombeada conjuntamente con arena y conjuntamente con aditivos químicos para
para fracturar la roca y pueda fluir ese gas y pueda fluir igualmente ese petróleo. Si ya en otros países como Estados Unidos lo han implementado, ¿por qué ha existido tanta reserva de su uso en Colombia, diputado? Por varios aspectos. Voy a empezar con Europa. En Francia fue rechazado por las contaminaciones ambientales considerables en las aguas superficiales y subterráneas, en los acuíferos, pero también por la contaminación atmosférica cuando el gas, el metano, sube. Y desde luego eso implica afectaciones y producir el efecto invernadero, pero también por los temas de insalubridad, porque no toda la mezcla que se inyecta entre agua, arena y cerca de 600 aditivos químicos que componen esa adición del químico, no todo se recupera, no se inyecta el 100%, pero no sale el 100%, sale solamente el 80-85%, un 15% se queda y puede irse por las fracturas donde fueron generadas para efectos de recuperar tanto el gas como el petróleo. Entonces en Francia dijeron no, y por lo menos en unos 8 o 10 países europeos declararon la moratoria para que no se implemente la tecnología fracking. Y en Estados Unidos 300 condados dijeron no y ya se produjo la primera sanción a la compañía petrolera porque estaba generando problemas de insalubridad en una familia cerca del entorno de la explotación. Gracias, doctor Carlos Alberto. Profesor Óscar Vanegas, primero es un placer que esté con nosotros después del famoso debate en el Congreso con el presidente de Ecopetrol. ¿A qué estaba dedicado? Bueno, yo ando visitando las comunidades de toda el área de influencia del sector petrolero. He venido haciendo un trabajo social desde hace 5 años, conociendo la industria petrolera por fuera de la malla. Lógicamente la agenda es bastante apretadita, hay compromisos ya con 2 meses de anticipación, todos los fines de semana. Estamos haciendo un trabajo que como universidad es muy importante y es lo que nosotros llamamos la extensión, pero que en términos empresarial es la parte de responsabilidad social, por lo cual es importante llevar el conocimiento del aula de clase a las comunidades y sobre todo en esto de la política petrolera y todos sus impactos, porque lo que estamos buscando, Jovenal, es de que la industria petrolera entre a las buenas prácticas. O sea, nosotros tenemos que buscar que la extracción de este recurso tan importante y trascendental y valioso para el desarrollo económico y social del país se haga de una manera sostenible, como lo dice la misma Constitución y como lo establece también el Plan Nacional de Desarrollo. Ingeniero Vanegas, ¿esperaba toda esa solidaridad sobre el debate de Cañocristales? Lo esperaba obviamente de las comunidades de las zonas de influencias petroleras porque las he venido acompañando en los últimos 5 años y prácticamente yo me he convertido en el vocero de esas comunidades afectadas. Lo que yo muestro en los diferentes espacios que me abren sobre los impactos que la industria petrolera ha venido generando en los últimos años, lo digo en los últimos años porque antes eso no ocurría, debido a que teníamos empresas top 100 de muy buena digamos ejercicio desde el punto de vista técnico, lo hacía muy bien porque una empresa multinacional, por ejemplo top 100 como la BP, Chevron, no va ellos a cometer errores porque cualquier impacto que ellos generen se convierte en un escándalo mundial y recuerden lo que le pasó a BP en el Golfo de México, casi se quiebra. Entonces ellos por tener las acciones colgadas en las bolsas de Londres, de Nueva York, de Tokio, ellos se vigilan solos, no necesita que nosotros los vigilemos. Pero hoy en día en Colombia hay más de 100 empresas chichipatas que se crean en paraísos fiscales, como lo dije antes, donde los dueños no conocen de la industria petrolera, no saben de las tecnologías de punta. Esas son las que han venido impactando. Obviamente que eso ha afectado la imagen de toda la industria petrolera en Colombia. Profe, ¿en qué terminó esa pelea con el presidente de Ecopetrol? ¿Sirvió de algo ese enfrentamiento? Sirvió mucho porque abrió conciencia ambiental en el pueblo colombiano. No en todos, pero sí digamos que en medio país. Todavía nos toca seguir trabajando. A la universidad le sirvió porque tuvo un acercamiento el rector Hernán Porras con el presidente de Ecopetrol y pudieron limar algunas diferencias que ha tenido institucionalmente la UIS con Ecopetrol a raíz del Campo Colorado.
y eso llevó a que ese acercamiento pues buscaran una salida amigable, porque ya había litigios jurídicos entre las dos instituciones. Y por otro lado, pues el presidente de Ecopetrol me ofreció disculpas a través del rector y las hizo públicas y por escrito, y eso permitió también de que él aceptara de que la academia es un ente, es un actor importante, y que lo que nosotros como academia denunciamos es la verdad, porque nosotros estamos para eso. La academia es para divulgar el conocimiento, las verdades. La industria petrolera obviamente investiga, pero lo que no les conviene a ellos lo engavetan. Gracias, ingeniero. Ya seguimos con usted para hablar de fracking. Doctora Claudia Patricia Ortiz, ¿qué es el movimiento Ríos Vivos? Bueno, el movimiento colombiano en defensa de los territorios y afectados por represas Ríos Vivos, pues es un movimiento social que principalmente denuncia, visibiliza todas las afectaciones a las comunidades ribereñas que han sufrido por los proyectos hidroeléctricos en el país. Nosotros hacemos parte de 11 procesos que están en Colombia, de afectados los que están construyendo actualmente como Hidroituango, El Quimbo. También está en Urrá, Salvajina, en Chicayá, el proceso también del trasvase del río Guarino en el Caldas, está del río Ranchería y también del proyecto Piedra del Sol. Nosotros somos comunidades de base, principalmente pescadores, campesinos, amas de casa, rurales, que pues en la medida en que nos llegó este proyecto pues tuvimos que empezar a entender la lógica de cómo llegan estos proyectos a los territorios y cómo afectan todo el sistema. ¿Qué luchas han asumido aquí en Santander en materia ambiental su organización? Hidrosogamoso, por ejemplo, ¿estuvo en la agenda, señora Ortiz? Yo principalmente soy afectada por Hidrosogamoso, entonces he estado desde el 2008 en eso, ¿no? Lo que pasa es que acá ya estamos articulados a un movimiento nacional. Nosotros iniciamos con el movimiento social en defensa del río Sogamoso y Chucurí y actualmente pues le cambiamos ya el nombre al movimiento social en defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí porque afectaron principalmente dos fuentes hídricas, ¿no? Claro que en esta parte central porque pues se intervienen los ríos no solamente desde su cuenca porque el río es uno, no son varios. Entonces hemos estado en ese proceso de visibilización, ha sido difícil porque de todas maneras las estrategias de comunicación, usted sabe que todos estos proyectos vienen impulsados desde el poder económico, político y que las comunidades como nosotros rurales, pues de aquí a que entendimos el proyecto, de aquí que empezamos a leer una licencia ambiental porque no teníamos nociones. Yo estudié, fue agropecuaria, no tenía ni idea del trámite que se hace en todo lo que tiene que ver con el sistema pues aquí ambiental, ver que realmente la autoridad ambiental no funciona porque eso también es una deficiencia, es el vacío que tenemos y ahora con las licencias express pues es la preocupación porque si antes no hacían estudios que medio había regulación, ahora con esas licencias que quieren expedir en tiempo récord pues es mucho más complicado. Lo que uno exige es que realmente se hagan los estudios, que se haga un diagnóstico ambiental alternativo, es decir, nosotros no somos ajenos a la naturaleza, hacemos parte de ella y por lo tanto pues cualquier cosa que la impacte o la afecte pues repercute en nosotros las comunidades. Gracias, doctora Claudia. Estamos analizando en Corrillos la conveniencia para Santander del uso del fracking para la exploración petrolera y la devastación que podría generar su implementación tras el anuncio de Ecopetrol. Mensajes y ya volvemos. En el canal TVC nos place contar con empresas que promueven la economía de la región. Si usted está interesado en posicionar su marca o producto, nosotros somos su mejor opción. Actualmente contamos con la cobertura suficiente para garantizar el éxito de su campaña publicitaria. Comuníquese con nosotros y permita que su empresa llegue a sus clientes potenciales. TVC somos todos. Anímense a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube y en nuestro portal web www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político y también ver nuestro programa en retransmisión. Estamos analizando en Corrillos la conveniencia para Santander del uso del fracking para la exploración petrolera y la devastación que podría generar su implementación tras el anuncio de Ecopetrol. Diputado Morales, Ecopetrol ve como un salvavidas el uso del fracking para mejorar la producción de crudo. Entonces, si no se usa, ¿qué hacemos para salir de la crisis de producción? Claro, Colombia no tiene reservas sino para 6 años.
Aquí presuntamente hay una potencialización entre 4.000 y 10.000 millones de barriles de reserva. Este país le dio por depender económicamente de la explotación de hidrocarburos y de la exportación de la misma. Entonces, en este escenario, Ecopetrol ve atractivo el que se implemente la técnica bajo el precepto de que se van a aumentar las reservas y se va a vender más crudo y vamos a ser autosuficientes. Pero ellos han frenado no solamente por las protestas que se han hecho en las regiones frente al tema de la utilización del fracking, sino también por el mismo costo del barril en su explotación, porque es mucho más costoso explotar vía fracking que convencionalmente, y adicionalmente porque hoy el costo del barril está a $44. Recuerdo que en su tiempo muchos se opusieron al tema de los campos maduros, pero no podemos negar que ha sido la redención en los últimos años, doctor Carlos Alberto. No, es que en los campos maduros donde se hizo explotación de hidrocarburos convencionales por sistemas adicionales como la recuperación secundaria, por efectos de la inyección de agua, los resultados de aumentar la recuperación fueron favorables. Los impactos son menos que los que genera el fracturamiento hidráulico. Esa recuperación produjo unos resultados importantes, como el caso de la Sierra Infantas, donde se aumentaron las reservas, los barriles producidos. Ese campo estaba muriendo, estaba en cerca de 5.000 barriles en el año 2005 y pasó a 35.000 barriles y posteriormente desde luego va a declinar, pero son menos los impactos que la explotación ya por la técnica de fracking. Diputado, ¿en qué zonas de Santander se ha anunciado el uso del fracking y puede existir un plan B? El tema que se ha referido hasta ahora es el tema de Puerto Wilches, Pedral. Hay un tema potencial también en San Vicente y otras regiones del Magdalena Medio, y ya empezó a generarse movimientos de las comunidades frente al rechazo de la explotación bajo esta técnica. Gracias, doctor Morales. Profesor Vanegas, llega otra pelea, el fracking. ¿Por qué su utilización ha tenido tantos detractores? Bueno, en Estados Unidos el fracking se hizo, digamos, en una forma irresponsable. Inició en 1999 en Ohio, se extendió por Pensilvania, fue a Houston, llegó a Texas, a California, y por todo el territorio pues impactó. No necesariamente todos los campos petroleros impactan, pero sí lo que demostró es que inclusive en muchas cuencas inactivas las fallas se activaron. Hubo mucha fuga de hidrocarburos desde los yacimientos a superficie, contaminaron muchos acuíferos superficiales y subterráneos, hubo fugas de gases a la atmósfera. Todo eso está registrado en los medios de comunicación, en las redes sociales. Por internet uno encuentra mucha información. Yo envié desde la UIS a un estudiante a Estados Unidos un año haciendo un estudio, digamos, social con las comunidades afectadas en Pensilvania debido al fracturamiento de la lutita Marcellus. Ese fracturamiento de esa lutita fue muy dañina, impactó mucho, generó hasta explosiones en casas y todo, enfermó las comunidades que hoy ya han sido indemnizadas por la industria petrolera porque demandaron, y se ha demostrado científicamente, han habido investigadores de universidades de Stanford, de Calgary, de Oklahoma, de las mismas instituciones, universidades importantes como Harvard, que es de las más prestigiosas, que han mostrado sus investigaciones, no de un año o meses, no, de 5 o 8 años de investigación, donde han concluido que por un lado el fracking sí ha generado sismos. Pero si no se usa el fracking, ingeniero Vanegas, ¿podríamos estar condenados en materia petrolera, como lo ha dicho Ecopetrol, o tenemos otra opción para que sea más amigable al medio ambiente? Mire, la política petrolera que nos dejó Uribe con el contrato de concesión, da lo mismo encontrar que no encontrar, porque el crudo que se descubre ya no es nuestro, es de la multinacional. Eso era antes, cuando Ecopetrol administraba el subsuelo y la participación para el país era alta. Nos daban un 20% de regalías y después de regalías nos daban el 50% de la producción. O sea, de entrada nos tocaba el 60% más los impuestos, los bonos y todo. El país se quedaba con más del 80% de la renta petrolera. Hoy en día la participación para el país en la producción es cero. Fuera de eso, las regalías las bajaron al 8%.
Entonces, si usted mira los campos descubiertos después de que Uribe despidió el decreto ley 1760 del 2003 y le quita la administración del subsuelo de Ecopetrol y quitan el contrato de asociación y se vuelve a la concesión que había prohibido López Michelsen en el 74 con el decreto ley 2310, pues vemos de que ya se están produciendo 200.000 barriles diarios de esos nuevos campos, y de esos 200.000 barriles diarios escasamente al país le están quedando 15.800 barriles. ¿Esto cuánto es? El 8%. Mientras que los campos maduros que fueron descubiertos con el contrato de Ecopetrol, cuando Ecopetrol administraba el subsuelo, de esos 800.000 barriles que se producen de los campos viejos, al país le están quedando 645.000 barriles, un poquito más del 80%. Entonces, el riesgo es el siguiente: cuando se nos agoten estos campos viejos, donde la participación para el país es significativa, y solo queden nuevos descubrimientos como lo que van a hacer con el fracking, pues compañeros, de 1 millón de barriles que saquen nos van a dar 80.000, que no van a alcanzar para cargar nuestras refinerías. Además, el contrato de la ANH contempla que ellos tienen libre disponibilidad del crudo. Si se lo quieren llevar, se lo llevan. Entonces puede darse el caso de que nosotros veamos salir el crudo que sacan de nuestro subsuelo para el extranjero y Ecopetrol tener que importar para cargar sus refinerías. De ellos, si nos venden el crudo, dice que se les pagará a precio internacional, o sea, lo mismo que importarlo. Y Ecopetrol tiene que ir a recogerlo al campo porque se les paga a precio internacional en boca de pozo. Entonces, ¿para qué buscamos petróleo si no va a ser para nosotros y no va a garantizar la sostenibilidad ni el suministro interno? Por eso es que tenemos la segunda gasolina más cara del mundo. Bien, profesor Vanegas. Señora Claudia Patricia Ortiz, ¿por qué su movimiento Ríos Vivos asumió la lucha social contra el uso del fracking y cómo puede afectar eso a Santander? Bueno, nosotros como movimiento social Ríos Vivos hemos estado analizando toda la matriz mineroenergética del país, porque precisamente los problemas que tenemos es de la matriz mineroenergética, de cómo se está manejando y sobre todo entender la locomotora mineroenergética, es decir, todo el modelo de desarrollo económico y que realmente nos está impactando, porque es que las hidroeléctricas no se hacen solas. ¿Para qué son una hidroeléctrica? ¿Para qué se necesita energía? Para los hogares, para la industria, para la minería. Entonces uno tiene que empezar es para dónde se va, para qué y para quién es esa energía. Entonces uno empieza a evaluar y a mirar que realmente los que están beneficiándose de esa energía no son principalmente los ciudadanos y ciudadanas, son para exportación, son para empresas mineras, y es para el desarrollo minero. Entonces lo que hacemos nosotros es un balance de la situación, miramos estudiamos, pues nos toca estudiar porque realmente conocemos o desconocemos bastante la información y empezar a mirar, ¿no?, cómo es la inquietud. Nosotros estuvimos haciendo en el año 2013 una gira por Estados Unidos con el tema de conociendo un poco allá de por qué ellos estaban desmantelando las represas y precisamente nos enteramos de toda la lucha que también venían dando contra el fracking, es decir, por el problema del agua. Es que el fracking utiliza muchísima agua y la agua que utiliza el 90% se pierde porque se profundiza, se va a unos niveles que no le podemos y aparte se contamina. Es decir, realmente nos debería preocupar es a todos. Es decir, nosotros estamos, el movimiento Ríos Vivos es por los ríos, pero los ríos que llevan agua. Y si nosotros no protegemos el agua, y si queremos pescados, pues nos toca cuidar los ríos y el agua. Y si queremos comida, nos toca cuidar los ríos y el agua, porque es que la comida también necesita para producir agua. Si necesitamos estar en las ciudades, necesitamos cuidar los ríos y el agua, porque a donde nos llega el agüita que bajamos y abrimos la llave. Es decir, todo depende de la vida de este planeta, del agua. Si nosotros no empezamos a mirar realmente en qué se está gestionando y utilizando esa agua, no tenemos, es decir, nadie está produciendo agua. Si esa agua superficial se profundiza, rompemos el ciclo natural, es decir, hidrológico. Entonces, realmente nos toca despertar ambientalmente, conciencia ambiental, sensibilidad ambiental, es decir, nosotros tenemos que empezar a conocer realmente cómo funciona nuestro planeta, que no funciona netamente del poder económico ni político, sino que realmente nosotros dependemos de la madre naturaleza para vivir. El cambio climático es real, ahora cada día van a ser los fenómenos
climáticos mucho más fuertes. Acá le dicen el niño y la niña, entonces los intensos veranos, las intensas lluvias, y eso cada día pues se va a ir perjudicando más. Pero ¿quiénes son los que nos perjudicamos? ¿La naturaleza o nosotros los seres humanos? Entonces ahí tenemos que empezar a tener las preguntas y las respuestas. Gracias, doctora Ortiz. Estamos analizando en Corrillos la conveniencia para Santander del uso del fracking para la exploración petrolera y la devastación que podría generar su implementación tras el anuncio de Ecopetrol. Mensajes y ya regresamos. En el canal TVC nos place contar con empresas que promueven la economía de la región. Si usted está interesado en posicionar su marca o producto, nosotros somos su mejor opción. Actualmente contamos con la cobertura suficiente para garantizar el éxito de su campaña publicitaria. Comuníquese con nosotros y permita que su empresa llegue a sus clientes potenciales. TVC somos todos. Estamos analizando en Corrillos la conveniencia para Santander del uso del fracking para la exploración petrolera y la devastación que podría generar su implementación tras el anuncio de Ecopetrol. Diputada Morales, en su posición muy personal, ¿debe o no usarse el fracking? Yo pienso que aun cuando lo requiera el país, aun cuando se requiera urgente por la disposición de un recurso fundamental para el país, aun cuando sea un renglón importante para las exportaciones, para los ingresos de los recursos de la nación, no vale la pena asumir generar explotación de hidrocarburos bajo esta técnica cuando los impactos ambientales son profundamente considerables y no compensan el valor de lo que se recibe en la exportación de hidrocarburos para nuestro país. Profesor Óscar Vanegas, ¿qué mensaje envía usted desde la academia y desde una región petrolera al gobierno nacional para que lo piense más frente al uso del fracking? Bueno, que el gobierno nacional no se deje manipular de las grandes potencias y que los funcionarios públicos no se dejen sobornar de las multinacionales, piensen en su país. Nosotros sabemos que le llenan sus bolsillos con migajas, pero están entregando las riquezas del pueblo colombiano a espaldas del pueblo colombiano, allá en las oficinas perfumadas en Bogotá. Por favor, piensen en sus hijos, piensen en sus nietos, piensen en qué le van a dejar a este país. Han sido elegidos por el pueblo para que gobiernen para el pueblo, no para las multinacionales que financian sus campañas. Por favor, reaccionen porque a futuro sus nietos los van a juzgar y van a ir a las tumbas y van a sacar sus huesos y los van a quemar. Si uno viene a este mundo y no hace algo por los demás, es mejor no haber venido. Reflexionen en el futuro de este país. Señora Claudia Patricia, ¿qué tanto ha afectado el fracking al mundo? ¿Qué cifras tiene sobre la devastación? Pues estudios, ¿no? Uno lo que dice es que si en el estado de Nueva York ya prohibieron el fracking, en un país donde supuestamente el desarrollo y el progreso y el auge es todo con energías fósiles, porque Estados Unidos fue donde empezó pues a hacer esta técnica, imagínate tú pues la preocupación del resto de la humanidad, ¿no? Es decir, hay moratorias en otros países, en Europa. Es decir, uno tiene que ver en los modelos, es decir, si están preocupados, si hay movimientos tan fuertes sociales, sobre todo en Estados Unidos contra el fracking, es decir, porque ya han sufrido esa calamidad, o en Australia donde usted abre la llave y le puede poner un encendedor al agua y se prende, pues imagínense la preocupación que hay, es mundial. Bien, nos queda muy claro el tema gracias a este debate. Agradezco a mis invitados, a Carlos Alberto Morales, diputado de Santander, a Óscar Vanegas Angarita, académico, y a Claudia Patricia Ortiz, representante del movimiento Ríos Vivos, por acompañarnos a analizar el tema de hoy en Corrillos. Anímense a interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter y YouTube, y en nuestro portal web www.corrillos.com.co se pueden informar del acontecer político y también ver nuestro programa en retransmisión. Soy Juvenal Bolívar y los espero en el espacio para el análisis de los temas de actualidad. Corrillos. Chao, chao.